Están las voces, los ecos que ha dejado esta noticia lamentable, que lamentamos todos obviamente aquí en nuestro país y sobre todo ahorita más adelantito aquí en NMA Sonora. Estaremos platicando también porque algunos de estas personas encontradas en el interior de un tráiler ya fueron identificadas por sus propios familiares. Por ejemplo, uno de los casos que lo vamos a presentar de sus familiares en Oaxaca, ahorita más adelantito aquí a través de NMA Sonora. Y se une a esta conversación y sobre todo reflexionar sobre estos temas que está viviendo en la frontera norte de nuestro país, la frontera sur de Estados Unidos, a Brenda Estefan, analista internacional que se encuentra vía Zoom para platicar al respecto de esta temática. Brenda, antes que nada, gusto en saludarte. Muy buenos días. Saúl, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. Gracias, gracias, Brenda. Y sobre todo, bueno, esto que ha ocurrido aquí en lo que es la frontera, y sobre todo allá en los Estados Unidos, vuelve a poner el tema de la migración y otra vez, al parecer, y lo mencionó el propio presidente López Obrador, va a ser uno de los temas principales en su próxima reunión con el presidente Joe Biden. Sin duda, el tema migratorio siempre ha sido central a la relación México-Estados Unidos. Históricamente se ha dividido la agenda en dos grandes paraguas. Por un lado, el tema económico y por otro, el de seguridad, bajo el cual Estados Unidos le gusta colgar el tema migratorio, aunque en mi opinión debiera ser una negociación independiente del tema de seguridad. La realidad es que el fenómeno migratorio no se va a detener, no es algo que pueda detenerse con vallas, con muros o con policías migratorios. En realidad, este fenómeno impulsado por la pandemia, por los efectos del cambio climático, por la inseguridad en la región, pues no ha hecho más que aumentar en los últimos años y si no se reconoce y se establecen vías legales para que estas personas puedan migrar de forma segura, seguiremos viendo pues atrocidades terribles como esta de Texas, que me parece para cualquier persona con cierto grado de humanismo es una cosa aterradora lo que estamos viendo con esta noticia, Sam. Exactamente. Brenda, ¿qué has notado de diferencia en cuanto a políticas de inmigración entre las de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, las de Joe Biden? Han mencionado en referencia también igual al tema del muro. ¿Hay alguna diferencia marcada? Y sobre todo porque el caso de Donald Trump, ahí se está asomando otra vez para la carrera presidencial del 2024. Mira, en realidad el tema migratorio viene complicándose desde tiempos de Bush, en el gobierno en el cual comenzó a procesarse judicialmente a los migrantes. Si bien la prohibición legal del cruce en Estados Unidos existe en la ley desde 1929, fue hasta tiempos de Bush, con la operación Streamline, que comenzó a judicializarse estos casos, sobre todo las reincidencias migratorias, y fue increciendo, es decir, fueron más los casos en época de Obama, más aún en tiempos de Trump y todavía más en tiempos de Biden. Es decir, que hay una tendencia a una creciente judicialización de la migración, algo que realmente pues en México es preocupante porque para el derecho mexicano la migración es un derecho que está incluso plasmado en nuestra Constitución en el artículo 11, pero para la ley migratoria estadounidense se trata de un acto ilícito y en ese sentido pues no solamente son los riesgos en los que incurren estas personas al cruzar, sino la posibilidad de que terminen en la cárcel cuando hay reincidencia migratoria y por otro lado, desde luego también el tema humanitario en el que muchas de estas personas son detenidas en condiciones poco seguras y más en un contexto de pandemia y la repatriación últimamente con el artículo 52 que se da el artículo 42, perdón, que se da, el título 42, que se da en tiempo de Trump, pues esta política con el pretexto del tema de salud no le da a una persona la posibilidad de solicitar el estatus de refugio y asilo, sino que simplemente son reenviados a territorio mexicano de manera inmediata sin tener posibilidad pues de argumentar por qué están migrando. Siempre que ocurre este tipo de tragedias, lamentablemente no es la primera vez, Brenda, que ocurre este tipo de situaciones, volteamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro país, hablando de México. Regularmente, si no es que siempre los migrantes que van hacia los Estados Unidos es buscando el famoso sueño americano, buscando unas mejores condiciones de vida.
¿Qué es lo que está pasando en nuestro México? Es decir, no se ha podido frenar el tema de la pobreza, las políticas públicas también creo que hay que hacerle pues algún tipo de ajuste o bien una revisión. ¿Qué concepto, qué reflexionas al respecto de esto? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro México para tratar de evitar este éxodo de personas? Pues algo que llama la atención, Saúl, es que la migración de México a Estados Unidos había venido en declive al grado que a partir más o menos de 2010 la migración neta era cero, es decir, entre el número de personas que iban y las que regresaban estábamos en migración cero, no había un número creciente de mexicanos emigrando rumbo a Estados Unidos. Esto cambia en los últimos años a partir, pues desde luego, de la pandemia, pero no puede dejar de verse el tema interno que ya señalas, la inseguridad. Mucha gente está huyendo de estados como Michoacán, como Jalisco, como Guanajuato, por la inseguridad, por la delincuencia, y pues decide buscar solos o en familia un mejor futuro. La migración ya no es como se daba en aquella época, forzosamente a través de vías clandestinas a medianoche, sino que muchas veces incluso se da en estas grandes caravanas de migrantes que simplemente caminan unidas hacia la frontera estadounidense, y sin embargo las redes de tráfico de personas siguen existiendo. Incluso estas redes se nutren cuando las leyes se endurecen, cuando se endurecen las leyes migratorias estadounidenses. Estos servicios, entre comillas, para traficar personas, en realidad, pues cobran más caro por llevar a una persona de un lado a otro, y no se detienen en la frontera. Las investigaciones, Saúl, apuntan a que lo que sucedió en Texas podría haber sido personas que abordaron el camión del lado estadounidense de la frontera, porque estas cadenas de tráfico de personas no se detienen en el Río Bravo. Muchas veces se les promete a las personas llevarlos a estados en donde tendrán papeles, en donde tendrán trabajo a cambio de dinero, y luego pues estas tragedias como la que estamos viendo. Pues así este tema. Y Brenda, te agradezco mucho estos minutos para N+ Sonora, sobre todo obviamente reflexionando en lo que está ocurriendo en la frontera, aquí unos kilómetros, exactamente la frontera entre nuestro país y los Estados Unidos. Muchas gracias, Brenda. Gracias a ti, Saúl, por la invitación. Gracias.